estamos transitándola también. Pero en la etapa unitiva ocurre algo esencialmente diferente. Dios asume la iniciativa y el hombre debe entregarse totalmente a él. Durante la oración toda su atención está dirigida única y exclusivamente a Dios. El hombre se vuelve una herramienta en las manos de Dios. El hombre vive, pero más que él mismo, vive Cristo en él. Gálatas, capítulo 2. Semejante transformación no se lleva a cabo en el curso de algunos días, ¿no? Ni porque yo me haga unos cuantos retiros, no. Sino, no depende del esfuerzo del hombre, ¿no? Es demasiado torpe, dice, impotente para realizarla. O bien la recibe por la gracia, o el hombre no logra esta unión en Jesucristo. Precisamente por ser tan radical la transformación, existe una zona de transición o una tierra de nadie en la cual se va encauzando la transformación, la cual todavía no ha llegado al punto en que se experimenta que Dios ha asumido la iniciativa. Eso que él dice ahí de que es una zona de transición o una tierra de nadie, es lo que sufrió Santa Teresa o lo que han sufrido muchos que no tuvieron o no encontraron muchas veces un maestro o alguien que le pueda dar una mano y explicarle. O sea, ahí se convierte la noche oscura del alma, como también lo hablará San Juan de la Cruz, y esa tierra de nadie, dice él, porque dice, no te viene bien una manera, pero no conoces otra que esta otra que era la meditación, y todo lo que es la meditación y el uso de la razón en la oración, pero a su vez ya te queda corto eso y ya no encuentras que ese es lo que te está dando vida, y a su vez no encuentras ese momento de transición. Es un momento donde hay mucha aridez y muchos se pierden, y un poco el Padre Francisco ve que ese es digamos, el lugar donde le puede servir mucho tener, por ejemplo, este manualcito, ¿no? Yo creo que motivado por eso es lo que él también va a seguir explicando en su libro. Dice, paradójicamente tiene el hombre que esforzarse para no esforzarse más. Esto significa el hombre se orienta hacia Dios y confía en que Dios le otorgue todo. La señal de esta confianza es el poder desprenderse de la difícil tarea de modificar el carácter y la psiquis. El esfuerzo del hombre consiste en orientarse absolutamente a Dios. El reino de Dios está en nosotros. Cuando nos dirigimos hacia nuestro centro, a nuestro ser, a la Santísima Trinidad en nosotros, poco a poco llega de esta profundidad una fuerza increíble que paulatinamente nos otorga todo y nos consagra al estado de contemplación. Este estado puede ser otorgado por Dios sin más, pero el camino normal es una preparación que tiene por meta el poder dirigirnos hacia Dios y desprendernos en forma consecuente del pensamiento discursivo y de la preocupación por nuestro desarrollo psíquico. Esta zona de transición también se llama contemplación activa, porque el hombre todavía utiliza activamente su atención. Cuando la gracia se vuelve más intensa, también concluye esta actividad humana. La atención hacia Dios es sostenida desde el interior. Mire, fíjense que en este párrafo está diciendo muchísimo, ¿no? Habla de que además de que hay una zona de transición, todavía el hombre colabora, por eso se llama contemplación activa, para diferenciarla de la otra que es la contemplación, podríamos decir pasiva, infusa, como realmente don y gracia de Dios, ¿no? Ya como un estado en el cual el Señor nos regala. Pero depende de nosotros sí mantener esa disposición en esta contemplación activa. Por eso se llama ejercicios, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si no hay que hacer nada, ¿por qué le llamamos ejercicios, no? Y es un poco lo que dicen todos estos maestros, lo decía Keating también, lo veíamos, esto de poner la intención, hay una parte de una voluntad, un asentimiento de parte nuestra que pone para estar siempre orientados a Dios. De que venga o no venga la gracia de la contemplación, ya eso dejémoselo a Dios.
¿no? Pero ir hacia que ya no ocupe tu primer motivación, querer perfeccionarte, querer ser buena persona y tener la psicología un poco más integrada, eso no es el objetivo de la oración. El objetivo de la oración es Dios mismo. Y ahora sí me gustaría, como cuando el Padre Francisco habla acá de dirigirnos a nuestro centro, ¿no? Y acá sí acá le pedí ayuda a Lalo, de poder hacer un acercamiento al capítulo 5 del otro librito que se llama Camino a de la Contemplación, porque él habla de este centro, ¿no? Que habla que ahí está la Santísima Trinidad. Dice, cuando nos dirigimos a nuestro centro, a nuestro ser, es ahí donde quisiera que hagamos una mirada desde la filosofía, como dice el padre acá Francisco. Me van siguiendo, ¿verdad? Dice, en el capítulo 5, dice 5 minutos de filosofía. Dice, el Evangelio según San Juan nos relata un interesante diálogo entre Jesús y la samaritana. Jesús le pide que le dé agua de beber. Cuando la mujer ya es impresionada por la clarividencia de Jesús, le pregunta, ¿cuál es el lugar en que Dios sabe ser adorado? Señor, veo que eres un profeta, nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le responde, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre, pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. La respuesta de Jesús es clara. La adoración al Padre no está sujeta a un lugar en particular, debe desarrollarse en el ámbito del espíritu. El Padre es espíritu y debe ser adorado en espíritu. ¿Qué quiere decir Jesús con esto, considerando que estamos atados a un cuerpo y por ende a un espacio? ¿En algún lugar somos puro espíritu? ¿Dónde en el templo de nuestro cuerpo se encuentra el santuario o centro en el que somos espíritu puro? ¿Dónde dentro de nosotros se halla la luz divina que al igual que Dios es puro espíritu? Bueno, y ahora te dejo, Lalo, página Bueno, 31, allá abajo. sí. Lo que hace Francisco Jalix aquí es hacer un itinerario en 3 hitos históricos filosóficos, en la antigüedad, en la medievalidad y en la modernidad o contemporaneidad. El primer testimonio de la antigüedad es Sócrates, porque dice Jalix que todos los grandes filósofos se han planteado esta pregunta. ¿Qué pregunta? La pregunta de cuál es mi centro, cuál es mi puro espíritu, mi pura conciencia de ser. Entonces dice, todos los grandes filósofos se han planteado esta pregunta y constituye el problema central de la filosofía, dice Jalix. Y los seres humanos somos cuerpo y espíritu, pero Dios no piensa, Dios sabe, dice Jalix. Y eso, no pensar y saber, ni los ángeles tampoco piensan. Ellos también tienen intuición. El pensar es un pensar discursivo. Entonces, cuando llegamos al primero de los filósofos así prototípicos o arquetípicos, cuando Sócrates dice, solo sé que no sé nada. Y ese sé significa, el sé del saber, significa soy consciente. ¿Pero de qué soy consciente? No soy consciente de esto o de lo otro. No soy consciente de objetos o de vivencias. Es ser conscientes en sentido puro. Ese es el núcleo del espíritu puro. Lo que sé en pureza es que soy. No sé nada de lo que me rodea o los objetos. Sé que soy. Y lo que queda es que no sé, que sé que no sé nada. Porque si no es ese saber de que soy, mi conciencia está vacía, dice Jalix. Lo que queda es que no, sé que no sé nada. Y podríamos llamar a esto un destello del espíritu puro.
ahí, cuando dice Sócrates, solo sé que no sé nada, es que somos espíritu puro. Y si somos espíritu puro, estamos más próximos a Dios, que es espíritu puro. Otros filósofos, eran los sofistas, decían, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso era lo que decían los sofistas y ponían ese antropocentrismo. Sócrates dice, Dios es la medida de todas las cosas. ¿Y dónde sé que es Dios la medida de todas las cosas? En mi conciencia, en mi centro. No somos más que espíritu y es donde estamos más próximos a Dios, que es espíritu puro. Es simplemente un ser consciente, un existir consciente. Y dice aquí una frase que la dice Meister Eckhart después, el que es consciente y tiene conciencia pura es uno con Dios. No está Dios por un lado y su conciencia por otro, es ser uno con Dios, dice Hallex. Y si permanece en Dios, se va a encontrar en estado de pura adoración. Y esa es la adoración en el espíritu y en la verdad, se dice. Pasemos a la medievalidad. Los escolásticos medievales abordan esta cuestión desde otro punto de partida, porque no tienen el punto de partida de ese dualismo que estaba en el Sócrates platónico, en el Platón socrático, está el cuerpo y el alma separados. Aquí los escolásticos modernos comienzan por afirmar que en nuestra conciencia no puede haber nada que sea puramente espíritu. Y toma un axioma de la escolástica que dice, nil est in intellectu quod non erat prius in sensu. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos, salvo el intelecto mismo. Interpreta ese axioma, que es fundamental para el conocimiento de los escolásticos, que eso, salvo el intelecto mismo, la conciencia misma, porque la conciencia es la luz de la conciencia, el lumen intelectual, y eso es puro espíritu. Entonces, somos, en el sentido pleno de la palabra, imagen de Dios, imago Dei. Y para terminar el periplo, vamos a la modernidad y toma a Heidegger. Hallex dice cosas de un modo sencillo, pero detrás de esa sencillez con que lo dice, hay años, décadas de estudios de filosofía, de teología, y él en este manual, que no quiere ser un manual, ni pretende ser un manual de teoría y de filosofía, ni de teología, es un manual de ejercicio, de contemplación práctico. Y lo toma Heidegger, que es uno de los filósofos cimeros, y dice, Heidegger habla de la cognición de la existencia libre del ser así. Heidegger inventa las palabras y las retuerce desde la lengua alemana, y no es lo mismo Dasein, que es el ser ahí, que el So-Sein, que es el ser así. Y toma con mucho rigor y pertinencia que no es el Dasein. El espíritu puro es la cognición de la existencia libre del ser así. Libre del ser así, reitera Hallex, significa la ausencia de todo rasgo distintivo, de toda singularidad, de toda limitación. Esto lo lleva a que en mi cognición no hay nada que pueda aprehenderse, nada limitado, ninguna forma, ningún ser así, ningún So-Sein. La cognición pura de la existencia es, dice Hallex, espíritu puro. O sea, enlaza aquí el espíritu puro en el solo sé que no sé nada, el espíritu puro en la luz de la conciencia de los escolásticos y el espíritu puro en esta cognición pura de la existencia, que es el espíritu puro. Y en estas tres instancias, dicho así en 5 minutos de filosofía, como dice él, se encuentra ese centro que es el punto absoluto de reposo. Punto absoluto de reposo. Ese es el punto espiritual que hallaron los filósofos. Un punto absoluto de reposo. Y todo lo demás
que no es ese punto absoluto de reposo, se vuelve relativo y se ordena con total naturalidad conforme a este punto absoluto, conforme a este centro. Recién decía Emilce cómo empieza ejercicios de contemplación buscando el centro, buscando eso que está en el medio, buscando ese templo del Espíritu Santo que es el cuerpo. Y termina este breve capítulo diciendo: la oración contemplativa consiste en que nos orientemos en dirección a este núcleo, a este centro, y merced a la gracia, ascendemos hacia este material del Espíritu puro. Persistir allí es la adoración máxima, no con palabras ni con obras, sino un nivel mucho más profundo, al nivel del ser. Bien, ahí termina el capítulo 5. Apago mi micrófono. Muchas gracias, Lalo. De nada. Voy a ver si puedo hacer una probadita de poder compartirles un pequeño videíto. Vamos a ver, vamos a probar. ¿Sí? Y a ver. Si se ve bien, si no, bueno, será que no era... No se puede. A ver, vamos a ver si se puede o no. No sé si logran ver ustedes ahí una imagen. ¿Logran ver una imagen? ¿Logran ver una imagen o no? ¿No? Compartir, bueno. Ahí. Vamos a ver. Sencillamente quedar en eso. Percibimos que son, ¿no? Si puedo quedar con eso que yo percibo que yo soy, y me quedo todo el tiempo con eso conoce a Dios, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguramente, capaz que no vieron nada, pero sí pudieron escuchar, ¿sí? Bueno, ese era el Padre Francisco, ¿sí? Bien. El Padre Francisco justamente decía eso, ¿no? Dice, basta con quedarte en la percepción, percibir que yo existo, estoy percibiendo a Dios, ¿no? Entonces, claro, como explicábamos recién, ¿cuál es la llave para ir a ese centro, ¿no? A esa vivencia que los filósofos nos vienen diciendo desde tantos siglos? Y bueno, y el Padre Francisco propone justamente en los ejercicios, lo primero, que dice, bueno, ¿qué son los ejercicios? Es una experiencia de desierto para esta preparación. La tuvieron los místicos, lo tuvieron Abraham, Moisés, Jesucristo, Juan Bautista, San Pablo, San Ignacio, todos, y fue encontrar ese centro que es ahí donde encuentra a Dios, ¿no? Y la entrada a ese centro es a través de la percepción. Si ustedes se van al primer tiempo del libro de ejercicios, él hace una distinción entre lo que es la percepción, el pensar y el hacer, ¿no? En el desarrollo de la fe religiosa desempeña un importante papel el pensamiento reflexivo, sobre todo al principio. Si tomamos el camino de la contemplación, es imprescindible un cambio radical del pensar discursivo a la percepción. El comportamiento del hombre se desarrolla en 3 pasos, dice Yali: percibir, pensar y hacer. Entonces dice, existen percepciones de los sentidos, como es oír, palpar, gustar, ver, oler, y la percepción espiritual, que es la toma de conciencia, la comprensión, el descubrimiento, la perceptio, diría en latín, o sea, un darse cuenta, ¿sí? Y consiste en que
de algo de la realidad, ¿no? Nosotros los filósofos también todos sabemos que ese es el primer canal, digamos, de conocimiento, esto, ¿no? El percibir los sentidos, y ahí viene este segundo momento de la percepción, que es el pensar. Es nuestra primera reacción a lo percibido. Incorporamos lo percibido, cada uno en su mente efectúa a través del pensamiento discursivo, de la razón, inteligencia, intelecto, reflexiona, compara, analiza, planea, elige, decide. Y viene un tercer paso en este modo de cómo nos movemos los seres humanos, que es la realización, poner en acto aquello que habíamos percibido, analizado, elegido, y lo llevamos, ¿no?, a cumplimiento. Estas tres formas de comportamiento se suceden necesariamente, nadie puede cambiar su estructura. En nuestro mundo, dice Francisco, tan vertiginoso, este proceso sale más y más de su estado de equilibrio. Los dos últimos pasos se sobrevaloran y hacen retroceder en forma notoria la percepción. En cuanto percibimos algo, nos ponemos a pensar, a reflexionar, a considerar, a juzgar y muchas veces a cavilar. La conclusión de estas reflexiones suele ser que no estamos conformes con muchas cosas y queremos cambiarlo. Con eso aparece en nosotros un gran tipo activo que cae en una sobreactividad agitada. Y la percepción pierde el terreno. No obstante, la percepción es la que al fin y al cabo nos lleva hacia Dios. Contemplación es mirar, y es este el significado de la palabra latina contemplari. Entonces, y dice, percibir significa volverse consciente. La percepción es una cuestión espiritual, es una actividad de la conciencia. Entonces, los órganos de los sentidos llevan conocimientos a la conciencia, que nosotros llamamos percepciones de los sentidos. Contemplar con los ojos, escuchar con los oídos, oler con la nariz, palpar con los dedos y gustar con la lengua. Empezamos nuestros ejercicios justamente con estas percepciones sensoriales. Entonces, el Padre Francisco comienza con este ejercicio de la percepción de la naturaleza. Entonces, muchas veces creemos que la naturaleza nos lleva a Dios, y él dice, ¿no? Decía, no, yo estoy en Dios y entonces voy a la naturaleza distinto. Pero eso de estar en percepción y sentir que estoy en Dios, como acabo de decir, es ¿por qué? Porque dice, permanecer en la percepción significa también permanecer en el presente. El pasado y el futuro no lo podemos trasladar por medio de pensamientos y deseos. Lo que existe en este momento es el presente. Dios es accesible a través del presente. El estar constantemente atentos al presente nos llevará a la presencia de Dios. Percepción, conciencia, existencia, permanencia en el presente son prácticamente sinónimos. O sea, esta frase que el Padre Francisco plantea es fuerte porque prácticamente los ejercicios de contemplación va a poner mucho énfasis en esto de la percepción, que empieza con una percepción, como les decía, más bien sensorial, corporal. En esto los ejercicios de contemplación del Padre Francisco son muy de integración de lo corporal, de la postura, de cómo estoy corporalmente, cómo la aceptación de mi propia naturaleza, percibir la naturaleza no como un lugar donde yo puedo observar y hacer de todo lo que observo de la naturaleza, captando todo lo que me rodea para estudiarlo, para hacerlo concepto, no, sino la percepción de la naturaleza. El Padre nos invita a ir a la naturaleza en un estado de percepción donde solamente es dejar que el otro ser esté como esté y percibirlo como es, así como está, sin pretender hacer un estudio ni psicológico, ni de pensamiento, lo que me genera o no aquella flor, o a qué me hace acordar aquel árbol, o no, ni tampoco, ¿qué clasificación de pino será este árbol? No, solamente un percibir. Y dedica prácticamente de los 10 días, que es un retiro, por eso está así distribuido este libro, de los 10 días,
prácticamente casi 2 días completos a lo que es la percepción, y después va integrando todos los otros pasos del camino contemplativo, siempre integrando, ¿no? A esto, después de la percepción de la naturaleza, la percepción de tu cuerpo, percepción de la respiración, y así va la práctica, ¿no? Pero siempre es la percepción. Hasta el último día te pregunta, ¿estabas percibiendo? ¿Estás percibiendo? Porque si estás percibiendo, estás en el presente, y si estás en el presente, estás en Dios. Entonces, claro, es difícil, porque es muy simple, como decíamos al comienzo, que me decía Lalo, ¿no? No porque sea simple es fácil, ¿no? Entonces, por eso el tema de la percepción es la primera llave y a su vez la que cruza como esto de estar atentos, ¿ah? Que lo dicen todos los otros místicos también, ¿no? Esto de estar atentos con vivo interés, despiertos, ininterrumpidamente, permaneciendo, permanente, claro. Y después viene todo el tema de los pensamientos, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero porque nos va a pasar a todos. Y Francisco también va a tener su modo de cómo ir cómo manejar este tema de los pensamientos. Pero lo básico es este tema de la percepción. Para ir uniendo, simplificando y haciendo también ese recogimiento, ¿no? Por eso que ese capítulo es justamente la percepción de la naturaleza, y el capítulo siguiente es la percepción también de cómo estoy con la escucha en todo lo que me rodea, o sea, percibir también el mundo que me rodea, percibir al otro y percibirme a mí. También hace diferenciar que percibas tus pensamientos distintos a percibir las sensaciones corporales, los sentimientos afectivos, ¿no? Entonces, también muy ignaciano esto de distinguir cada facultad y cada movimiento en nuestro ser, pero dejándolos y volver acá a la percepción del presente. También lo propio que Padre Francisco va a incorporar en los ejercicios de contemplación según su camino, es que la percepción, que es, como les decía, desde lo exterior a tu cuerpo y a la interioridad, es a través también de la postura de manos, ¿no? Él invita a una postura de manos que en el centro de las palmas que queden enfrentadas, y ahí también se genera un estado de total ayuda, digamos, a ese centrarse y recogerse. Hay algo energético, hay algo corporal, sí, es verdad, pero sobre todo ayuda a estar despierto, en percepción, activo, con vivo interés, ininterrumpidamente, y es un ejercicio de ir integrando cuerpo, sentimiento, energía, postura, quietud, percepción, y es eso, ¿no? Entonces, se coloca, por supuesto, la intención, como lo hace Keating, en esto de hacer consciente una intención, de antes de iniciar la práctica, poner esta intención. También lo pone San Ignacio siempre en todos los ejercicios, lo que se llama la oración preparatoria, que es esto, ¿no? De entregar todo lo que voy a vivir en este momento, esa intención de estar atento y unido a Dios, ¿no? Entonces, digamos que el itinerario, digamos, o el soporte básico es la percepción, ¿no? Como les decía, del entorno, de la naturaleza como maestra, porque la naturaleza va a pacificarnos, mi naturaleza personal, corporal, la respiración y la atención a un punto, ¿sí? Que ese punto primero puede ser externo, pero después pasa a ser un punto que puede ser también del cuerpo, pero después va a ser un punto más bien interior, más bien espiritual. Entonces, esta propuesta, que son, en este libro está en 10 tiempos, porque él lo explica, ¿no es cierto?, como estructura de su libro. Son 10 tiempos porque son 10 días la propuesta del retiro, ¿no? O sea, de un retiro así como él lo da, ¿no?
La vez pasada, si no mal recuerdo, una de ustedes, la señora Antonia Scarpati, habló, comentaba con Lalo, de estos ejercicios o prácticas del Vipassana, ¿no? Si no mal recuerdo, es justamente, ella hablaba y contaba de que el Vipassana es esto, no estar atento con la mente, respiración, 10 días así, en quietud. Bueno, para los que no han hecho la experiencia del retiro, de los que no se da de este camino del Padre Francisco, son así, son entre 8 a 10 días, donde realmente se va integrando entre mínimo 5 o 6 horas de oración diarias, porque es lo mínimo que también, como San Ignacio presenta los ejercicios, pero llegamos a tener así media hora, 5 minutos de caminata, media hora, 5 minutos de caminata, así, media hora, llegar a ser hasta entre 10, 11 horas de oración diaria, ¿no? Y como no es una oración que cansa, porque justamente estar en percepción no cansa, porque lo que cansa es el trabajo mental, por ahí lo que puede cansar son el tema postural o el tema del tema del estar en quietud y demás, pero en definitiva se va aprendiendo a permanecer, ¿no? Y por eso el Padre Francisco quiso ponerlo así en 10 tiempos para ir describiendo en cuanto a una temática, también de una explicación bíblica, que en el fondo son como pequeñas alocuciones, pero también en estas indicaciones para la oración, y en estos diálogos que él puso también en el libro, como ustedes se dieron cuenta al hojearlo, que en el fondo es para que veamos cómo muchos ejercitantes que han transitado por este mismo camino, mira, está viviendo lo mismo que estoy viviendo yo también acá, ¿no? O también como él tenía la intención de que sea un manual práctico para que toda persona, aunque no pueda ir a un retiro sagrado, pueda hacerlo en su casa y poder sentir que este manual es el maestro de oración, y al colocar estos diálogos va ayudando a que haya un diálogo con un maestro espiritual, porque muchas veces uno se va identificando con lo que le va pasando a ese ejercitante que está aquí en el libro, ¿no? Entonces, esto que les cuento es un poco contarle cómo es en la práctica, ¿sí? Pero es verdad, es difícil explicar una práctica si no se practica, ¿no? Pero sí decirle que en el fondo esto de la percepción va a cruzar todo momento, y esto de estar atentos a un punto, ¿no? Y que se va haciendo cada vez más simple. Primero es algo corporal, después algo interior, con una resonancia, que puede ser un nombre, una palabra, como en el caso de Keating, pero después va a ser puede ser el nombre de María, una resonancia o nota, como el sí, ¿sí? Que no es un sí de un sí afirmativo, sino un sí como una nota sí, como si fuera un om, ¿sí? Y después todo esto es preparatorio para que surja el nombre de Jesús o el nombre de Dios. Él propone el Cristo Jesús, Cristo en la inspiración, Jesús en la exhalación, pero asimismo también deja abierto a que pueda venir en la revelación de Dios el nombre de Dios que el Señor quiera revelártelo a ti mismo, ¿no? Eso él, si bien no lo pone en el libro, sabemos quienes damos ejercicios que puede suceder, y que sucede muy comúnmente, y además el mismo Padre Francisco explica, por eso yo le estoy contando lo que no está escrito en ninguna parte, pero él me decía, mira, dice, yo he querido escribir este libro con una clara definición cristocéntrica, poniendo esta tradición de siglos que es la oración de Jesús, poniendo a Jesús como centro, sabiendo de que estaba en Alemania, donde la mayoría son calvinistas, son todos sí cristianos, pero no católicos necesariamente, pero no es excluyente de nada, ¿no? Y justamente en su casa, ahí en Gris, efectivamente, iba gente de todas tradiciones,
pero claramente era una oferta, por decir así, católica. Pero él me decía, mira, esto es solamente introducción. Todo lo que puede pasar en este camino contemplativo no tiene límites, ¿no? Es un camino sin camino, como dicen los místicos, pero por lo menos en esta fase, que es una contemplación activa, poder dar algunas pautas, algunas pistas, ¿sí? Entonces, como les decía, después de colocar una palabra que puede ser de ancla, como es en el caso de Keating, el Padre Francisco también ofrece esa posibilidad, pero después deja que soltar eso, soltar palabra, dejar en el silencio que surja el nombre de Jesús, y llega un momento que también se suelta el nombre de Jesús y se llega a la sola quietud y silencio, que creo que la oración centrante también Keating lo tiene en cuenta, de quedarse en el silencio, y el ancla, por decir así, para el Padre Francisco será más bien las manos, no una palabra sagrada, ¿no? Entonces, ustedes van a tener en el capítulo 4, 3, 4, 5, ya de ahí toda la explicación de lo que es la percepción de las manos, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver más con la práctica, ¿no? Bueno, hasta acá el tema percepción. No sé si hay alguna pregunta. Yo he leído aquí algo en el chat, a ver qué decían. Dice, más de una vez escuché que la contemplación está relacionada con el éxtasis. Bueno, más bien, sí, muchas veces, lamentablemente, como venimos diciendo, que muchas veces creemos que la contemplación solamente era para los que vivían en los monasterios, o para gente, digamos, cuando decimos místicos, creemos que es esa gente que está en otro nivel, en otra altura, con un camino espiritual enorme, más allá, que sí, obviamente los hay, pero acá estamos entrando a que cuando hablamos mística, hablamos de entrar ya en un camino donde es el misterio de Dios, y donde ya no es nuestra accionar lo que interesa el estar atentos y seguir ese anhelo de una oración más simple, y de solamente atentos a la acción y al accionar de Dios en uno. Este activo abandono en que uno se coloca ya en un estado así de espera al misterio, a la gracia de la contemplación, ya le llamamos eso mística, ¿sí? Ya le llamamos que estamos entrando así, por lo menos en este estado de búsqueda, digamos, de espera de la gracia de la contemplación, que el Señor nos va regalando así, ¿no? Como pequeños atisbos, y ya eso le podemos ir llamando contemplación, ¿no? Eso, como decía el Padre Francisco, ese contacto simple, directo con Dios, ¿no? Por eso muchas veces los prejuicios con respecto a la contemplación o a este camino es que, o que dicen, claro, dice, se deja de lado la Sagrada Escritura o las reflexiones. No, no es tan así, ¿no? El mismo Padre Francisco ahí en la introducción lo ponía, ¿no? Este tema de los prejuicios. No es que se deja de lado, ¿no? Sino que en el momento de la oración contemplativa, él dice, ahí en ese momento ya no necesitas del texto bíblico, o de rumiar o hacer lección, ¿no? Sino en ese momento, donde es un momento más bien de dejarse hacer, ya no es un pretender o tener otro objetivo de sacar metáforas o sacar imágenes o ideas o enseñanzas, ya no es eso, ya es solo estar con el amado, ¿no? Ya es solo estar en su presencia, que ya lo estamos, es solamente darme cuenta que ya estoy en él, ¿no? O sea, es pasar de lo que siempre venimos diciendo, ¿no? A una conciencia más transpersonal, donde ya soy uno, ¿no? Con el Señor. Y entonces, entonces el éxtasis es solamente una manifestación, ¿no?
que algunas personas podrían haberlo tenido, de ser, digamos, aprobados, digamos, sus potencialidades, pero no significa de tener éxtasis que sea ni más ni menos contemplativo, ni más ni menos santo, ¿no? Pero sí, bueno, los han tenido muchos místicos, experiencias de éxtasis o momentos extáticos, que pueden ser también, otros le llamarán distintos niveles de conciencia, por otras tradiciones tendrán otros nombres, los psiquiatras dirán otra cosa para tratar de explicar este fenómeno, que en el fondo es algo que le sucede a la persona, en esto de ser realmente, estar tan salido de sí, orientado a Dios, que esa fuerza de la gracia le lleva a salir en este estado de éxtasis, pero no es sinónimo de contemplación, ¿sí? No podemos decir estrictamente eso, ¿no? Entonces, es lo que puedo explicar. No sé si tú, lo quieres dar alguna otra opinión o aclararlo. Vanessa, en Terrazas, un poquito más abajo de eso que decía Susana Mistreta, dice algo que está en Jäger: éxtasis, énstasis. Si yo digo Cristo inhalando, Jesús exhalando, el inhalando es el énstasis y el exhalando es el éxtasis. La ola es el éxtasis, y cuando la ola es el mar, es el énstasis. Pero éxtasis y énstasis son dos cosas que van de la mano, por decirlo así. Y precisamente los místicos son los que reniegan de esa dimensión y definición extática de la mística y de la contemplación. Porque eso es como estar enajenados. Y nosotros tenemos que estar ensimismados, buscando el centro, que es Dios. Claro. Y bueno, y más abajo, Vanessa también hacía esto, ¿no? Preguntaba sobre la naturaleza como gran maestro o gran maestra, cómo podemos poner en práctica esto en la situación actual. Sí, yo sé de que se hace difícil porque si uno vive en un departamentito, obviamente, máximo una maceta, ¿no? Pero yo creo que, mira, abre tu ventana, mira al cielo, cierra los ojos, percibe el aire, toca cerrando los ojos, ¿no? Y empieza a experimentar de otra manera los 5 sentidos. Tú puedes estar tomando la sopa, ¿sí? Percibe, ve haciendo más lento los movimientos, ir tomando conciencia, darse cuenta de que en este momento, cómo está mi cuerpo, cómo es su temperatura, ¿no? No es solamente un sentir afectivo, sino animarse a abrir los 5 sentidos corporales, pero con otro modo más sereno, más perceptivo, más abierto, como parabólicas, ¿no? Así, típicas manitos como hacía el Padre Francisco, como parabólicas, dice, solamente estar. Las parabólicas, todo lo que va pasando lo percibe, pero no tiene intención de modificar, solamente estar, sin deseo de cambiar o modificar nada, ¿no? Sin pretensión de lograr algo, sin ni siquiera lograr una serenidad en este confinamiento. No, percibe también, o sea, además de esa percepción física, que es la que nos ayuda en la naturaleza, nos ayuda la naturaleza a serenarnos, ¿no? Porque nosotros somos parte del cosmos, somos parte de la naturaleza. Fíjate, el planeta tiene muchos millones de años más que todos nosotros estamos apenas hace muy pocos millones de años. Somos los últimos en aparecer en esta naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza te va a enseñar permanecer estático de una montaña o de este viento que está ahí y está, ¿no? Y no lo puedes aprender, ¿no? Entonces, buscar en tu día
qué espacio de naturaleza tengo aún encerrado en nuestro momento de confinamiento, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a estar presente en este momento presente, ¿sí? Y ahí preguntabas, ¿no? O nuestro presente nos implica en el silencio. Ahí no entiendo bien, esto nos implica en el silencio, ¿qué sería? Pero obviamente que un ámbito exterior silencioso nos va a ayudar, ¿no? A un estar más tranquilos y demás, pero uno puede estar en el bullicio de los demás, hacer ese aquietamiento interior, ese silenciamiento interior, ¿sí? Ese despejar mis ruidos internos, ¿no? Y el ruido interno es por esos movimientos que yo por ahí busco de querer aprender, entender, diseccionar en los conceptos o en los sentimientos, ¿no? Y esto ha sido lo que por ahí muchas veces a los jesuitas les costaba, pues es como si al hacer discernimiento ignaciano, justamente yo tengo que ver pensamiento, sentimiento y cómo hago el discernimiento. Bueno, San Ignacio tiene un modo que es este modo simple de hacer discernimiento contemplativamente, pero bueno, este silencio interior es dejar pasar todo ese primer momento de querer pensar o sentir y detenerte solamente a lo que está sucediendo aquí y ahora. Eso se va a llamar el silenciamiento interior, aunque no haya silencio externo, ¿sí? Pero sí puede ser, ¿cuánta gente que es contemplativa estando en la calle y es gente de campo que está trabajando y está conectado totalmente, ¿no? Acá al presente. Entonces, estar en el presente es estar, se te abre a la presencia, ¿sí? Porque en el presente está Dios. ¿Sabe qué? Voy a enchufar la compu, si es que hay otra preguntita o algo. Hay un comentario de Antonia Scarpati, de Cholita, que se ha ido de la reunión, pero dice, entiendo perfectamente lo que usted dice respecto al abandono de todo, hasta de la palabra sagrada. Sí. Todo aparece en aquello que no tiene nombre. Vipassana insiste mucho en esto de estar fuera de toda tradición religiosa. Y eso se encuentra con lo que hemos visto ya varias veces. Sí. Jäger, con Claro. de la confesionalidad y transreligiosidad. Sí, yo creo que Menos en el caso de Halix, por lo del cristocentrismo, pero en Vipassana o en Jäger sí. claro, pero aún mismo el Padre Francisco llega un momento que eso no está escrito en el libro, por eso que te digo, él me dice, esto es introducción, me dice, por eso me dice, esto es introducción, acuérdate que era para que los alemanes también le aceptaran, porque era todo un tema, y por otro lado, creo que la práctica, acuérdate que este libro fue escrito entre el 90 al 95, y él mismo me dijo, mira, el mismo Señor Jesús es mediación, porque Él es camino al Padre, pero llega un momento en que estás en un solo ser, ¿no? En la Trinidad, y ya no necesitas ni siquiera de una palabra, que es la misma persona de Jesús, ¿no? Pero claro, dice, yo como este libro es explicar una forma de introducirse a la vida contemplativa, llega hasta ahí, porque ¿qué más le va a decir al ejercitante? Si no, hasta que no lo vaya viviendo, no lo puede, o sea, cuando él te dice, mira, entra con las manos, el nombre de Jesús y después el silencio, te quedas en silencio, no tienes que nombrarlo, ¿sí? Porque ya estás en él. Es esta unidad en el ser, ¿no? Bien, ¿alguna otra preguntita? Por las dudas antes que se me corte la compu. Hay una acotación de Vanessa Sí, a lo que venías diciendo. Parece esta la etapa más larga, ni deseos, futuro, ni pensamientos, pasado, pues. Es el comentario de Vanessa. Parece que se corta.
Parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, hasta que vuelva, pequeños avisos, ya les vamos a preguntar y les voy a mandar a decir por mail de qué tienen que preparar para el viernes. Los otros consejos. Hola, hola. Volviste, dale. Entonces, no sé si me escuchaban, ¿no? Que No. el padre Francisco me decía, yo le preguntaba, ¿qué hago con tanta, en el retiro, ¿no? Con tanta consolación o con mociones que me vienen, que son mociones de Dios, ¿no? Y una consolación de mucho amor, sentimientos. Me decía, bueno, tú obsérvalos, contémplalos, contempla tus deseos, obsérvalos. Y perdé cuidado y suéltalos, así como dice Kitty, ¿no es cierto? Dejarlos pasar, así como el río que va navegando. Bueno, obsérvalos, están, déjenlo que estén. Si son de Dios, van a aparecer después en la vida cotidiana, o sea, cuando termines el retiro, listo. Pero no es que se desecha, pero en el momento de oración, en el momento de contemplación, no es en materia de trabajo espiritual, ¿sí? Pero sí te coloca, no que te lleva puesta los deseos, sino que te hace observador de tus propios deseos. Entonces, ¿quién es el que observa? Ese es el ser, estás parado desde tu centro. Todo lo que pasa, como diría Kitty, ¿no es cierto? Todo lo que va pasando por el río, todo lo que va pasando, ¿sí? Eso es lo que me pasa, pero no soy yo, ¿no? No es mi ser, ¿no? No es el centro. Entonces no va a ser eso, o sea, eso digo, es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados, por supuesto, a manejarnos más de eso, ¿no? De esos anhelos profundos van a seguir estando, aunque parezcan que están allá en el futuro. Pero ¿quién dijo que está en el futuro? Están en el presente, porque ese anhelo que te surgió en un estado de percepción presente, está en el presente, aunque no se haya hecho histórico o concreción histórica después. Pero ¿quién te dijo que pasó? A mí una vez me pasó también una experiencia muy, muy linda que tenía en un primer retiro y yo le decía en el segundo retiro, le decía, ay, que a mí me gustaría, ¿cómo me gustaría que me pase lo que me pasó en el primer retiro? ¿Y quién te dijo que lo perdiste? Dios está siempre presente, ¿no? El que tú lo experimentes en un estado de tiempo y de cuerpo es otra cosa, ¿no? Entonces, esto de estar en el presente es como vivir en transpersonal, o sea, te coloca desde otro nivel de forma de ver el mundo y de ver tu propia vida, ¿no? Entonces, si está ese deseo y anhelo profundo en ti, ya está en el presente. Y si tú lo contemplas en un estado de percepción del presente, lo estás mirando en el presente, aunque todavía no esté hecho deseo, hecho realidad. Bien. Ese sería yo un ejercitante que me dijera eso en un momento de... Danos la consigna de qué hay que... Para el próximo. Yo había pensado, o sea, de que puedan leer para la próxima sesión el 4, 5 y 6, el cuarto, quinto y sexto tiempo. Obviamente los diálogos no, ya se dieron cuenta cómo es la estructura del libro. Toda la parte de los diálogos no, solamente, ni tampoco, bueno, el testimonio de su vida de él, bueno, léanlo, no le va a venir mal, pero sobre todo esta explicación de lo que es la disposición al sufrimiento y el vaciamiento, que fue lo que va a ser lo que vamos a tratar. Cuarto, quinto y sexto tiempo. Perfecto. Un breve aviso antes de cerrar. Todos estos hay que vivirlos en el presente, a todas estas sesiones, porque ese es nuestro presente absoluto y Dios está presente siempre. Pero además, en este camino espiritual que todos estamos haciendo, hay que saber a dónde queremos ir. Y a dónde queremos ir es que decantemos esas experiencias presentes y que nos conduzca a un testimonio de alguno de los módulos que estamos viendo al final del periplo de este año. Y hacemos una especie de balance al final con que cada uno
elija su éxtasis y lo proponga. Así que entonces, Dios mediante, nos encontramos el viernes en este mismo canal y a esta misma hora. Muchas gracias. Muchas de nada. Gracias a vos. Bien.